760 AM, al aire y en vivo. ABC Radio, comunicación con sentido, con 70.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, Estudios Tepeyac. ABC Radio, 760 AM, integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON, con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Muy buenos días, amigas y amigos de la audiencia. Saludo a cada uno de ustedes desde esta ciudad de capital y desde luego con noticias importantes como el anuncio de la Fiscalía General de la República, abordado por mi colega Hiroshi y su equipo de colaboradores, a quien saludo con mucho respeto, de Rosario Robles Berlanga, quien como economista de la facultad IDEM en la UNAM, planteó un modelo económico diferente al de estos días. Y cuando Rosario Robles inició su ascenso en el Comité Nacional del Sol Azteca, ofrecía cambios. El primer revés para Rosario Robles fue, sin duda, el caso Carlos Ahumada Kurtz. Carlos Ahumada, quien defraudó al PRD y con ella, entre otros, Ramón Sosamontes Herrera Moro, quien fue su colaborador más cercano y también fue involucrado en aquel capítulo bochornoso para el PRD. Y no solamente él, otros militantes de la izquierda y sobre todo de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se involucraron con el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz. Y Carlos Ahumada, ¿dónde quedó esa historia? Dado que Carlos Ahumada demandó posteriormente al PRD y a los quienes integraban o formaban parte de esa red de complicidades que minaron en el año del 2005 la campaña presidencial del aspirante de la coalición por el bien de todos. Eso ocurrió por aquellas fechas y ahora Carlos Ahumada sigue con esa investigación o esa demanda abierta, luego que fuera a terminar sus días en Cuba, y de Cuba regresó, fue extraditado prácticamente, el comandante Fidel Castro lo deportó y llegó a México y fue consignado y varios años se mantuvo en prisión. Son las 9:03 a.m, cayó Rosario Robles y con ello se abre toda una red de corrupción en la estafa maestra que llegará a otros funcionarios. Hoy, por cierto, a las 2 de la tarde estaremos platicando con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre este y otros temas a partir de las 2 de la tarde. El 9:04 respaldó Moody's, el Consejo Turístico de México. La instalación del Consejo de Diplomacia Turística es positiva para el sector, pues muestra la voluntad de gobierno para participar en actividades de promoción de afirmó la calificadora Moody's. Refirió que el nuevo consejo fue anunciado el pasado 12 de julio por las Secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo y está programada para planificar, diseñar y establecer estrategias de promoción e imagen de México. Una señal positiva en medio de la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, entidad federal responsable de promoverlo. Y ahora estamos enlazados con la presidenta y fundadora de Hollín, Jóvenes en Movimiento, que plantea la instrumentación de un mundo real. Son las 9:05 y afirma ella: la juventud es nuestra principal área de oportunidad. Hoy tenemos la generación más grande de jóvenes de nuestra historia, 31 millones de mexicanos entre 15 y 29 años. Dice que es el mejor capital. Gracias, licenciada, por tomarnos esta llamada telefónica y buenos días para usted.
Hola, buenos días, Federico. A platicarle y comentar acerca del potencial de esta organización. Explique, por favor, a la audiencia cuál es su ABC. Muchísimas gracias por la entrevista. Mira, hoy justamente no quiero hablar de mi organización, quiero hablar un poquito sobre la ley de participación de la Ciudad de México, el proceso que tiene ahorita en el Congreso y un recurso electoral que interpuse justamente porque un transitorio que le hicieron a esta ley resulta inconstitucional. Y pues justamente la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me da la razón y pues dicta que sí es inconstitucional. Y entonces resulta que ahora solo hay mecanismos de democracia participativa en mi colonia, que es la Juárez. Interesante, sin duda, su tema. Ahora, el resolutivo del tribunal, ¿cómo incide en el corto plazo en su proyección y, desde luego, los objetivos tratados por su organización? Sí, mira, pues justamente esta resolución del tribunal lo que hace ahorita es frenar un transitorio que hicieron los diputados en abril pasado, en marzo pasado, pero solo lo frena para mi colonia. Y entonces ahora lo que estamos tratando de hacer con los vecinos es justamente pues meter un proceso colectivo de demanda ante el tribunal para todas las demás colonias de la ciudad, que son 1811, y ganarlo para ellas también, para que el transitorio tampoco aplique a estas demás colonias. Y finalmente, licenciada, pues en pocos años dejará de ser este segmento joven el potencial, porque como en otras partes del mundo, el envejecimiento de la población mexicana es una realidad. Frente a ello, ¿qué nos dice? Así es, pues mira, justamente el bono demográfico de México, el pico, lo alcanzamos el próximo año y a partir de eso, pues ya no vamos a tener la generación más grande de mexicanos de toda nuestra historia, pero sí vamos a tener a la generación más comprometida y más preparada de la historia, que son mis contemporáneos y que yo confío que van a estar haciendo este tipo de acciones como la que yo promoví en pro de la legalidad y de la constitucionalidad para tener un mejor país. Cuya punta de lanza son los jóvenes. Así es. Un comentario que sea agregar, licenciada. Claro que sí, me gustaría invitar a los vecinos de la ciudad, de todas las colonias, a que se sumen a la demanda colectiva. Toda la información la pueden encontrar en mi Twitter, que es @GretaDice. Gracias por aceptar esta comunicación con el 760 del Cuadrante y buenos días para usted. Buenos días, Federico. Son las 9:00 a.m. con 8 minutos y de vuelta a los temas relevantes como el caso preciso de Rosario Robles. No aprendió, dice la leyenda, del capítulo más espinoso para ella del 2004-2005, cuando se descubrió la red de complicidades que ella y gobernadores del PRD propiciaron, y también en la Ciudad de México otros que aparecen ahí en el libro blanco de Carlos Ahumada Kurtz. Es muy sencillo que usted revise ese capítulo para que haga conciencia del fantasma de Ahumada Kurtz en México, que alcanzó a Rosario Robles en esta trama de corrupción que sin duda pone final a una carrera ascendente. Cuando Rosario Robles quedó desdeñada del PRD, ella encontró cobijo en el sistema de radio y televisión del Estado de México, y ahí fue colaboradora, expuso en la campaña presidencial del 2012 como comentarista de TV Mexiquense los pormenores que llevaron al candidato del PRI Verde Ecologista a derrotar en un proceso amañado a Andrés Manuel López Obrador. Y de esa condición, comentarista del canal del sistema de televisión mexiquense, la señora Robles fue invitada a colaborar al frente de Sedesol con el presidente Peña, y el primer evento de corrupción ocurrió en Veracruz, cuando
frente al claro desvío de recursos registrado en la contienda del 2011 en la intermedia de Javier Duarte, fue descubierto la forma como se desviaron recursos estatales y federales para que Javier Duarte ganara la mayoría en el Congreso local. En fin, así fue como Rosario Robles creció, después dejó la Sedesol ante diversos cuestionamientos y en su lugar Antonio Mit Curibreña encabezó esa responsabilidad y concluyó la administración como titular de Sedatu, donde se generaron los negocios más amplios de corrupción. Vamos rápidamente a lo que es la estafa maestra y Sedatu Rosario Robles. Eso es lo inconcebible, pero ahí están los resultados y hay una figura clave en la presente administración que es Santiago Nieto, el fiscal o titular, mejor dicho, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora la Fiscalía General de la República busca procesar a Rosario Robles por la estafa maestra, y este tema ya se encuentra en el Poder Judicial. El tema es que hay una Fiscalía General de la República, amigas y amigos de la audiencia, que tiene una condición de autónoma, y eso lo ha reiterado el presidente en sus espacios matutinos, y frente a ello y las acciones que esta emprende, pues la última defensa para un enjuiciado es el Poder Judicial y la rectitud con el que éste aprenda o no a hacer las cosas. La Fiscalía General de la República imputaría a Rosario Robles por los desvíos de la estafa maestra. Esto es el tema importante que se desprende esta mañana. Una estafa maestra que no solamente la involucra a ella, sino también a otros funcionarios que colaboraron, como el director de comunicación social. El director de comunicación social de Sedatu fue consignado o inhabilitado. Y esta es la información. Vamos a recordar a ustedes la inhabilitación del director de comunicación social de Sedatu. Y así inició la trama en contra de Rosario Robles Berlanga. El titular precisamente de comunicación social de Sedatu quedó inhabilitado y Rosario Robles se podría sumar a la larga lista de funcionarios del gobierno anterior que incluyen a Emilio Lozoya Austin para que estos purguen sentencias y restituyan al patrimonio de la nación lo que hurtaron. Los presuntos desvíos de los secretarios Rosario Robles y quien le antecedió produjeron que Gustavo Rodríguez González, exdirector de comunicación de Sedesol, quedara inhabilitado. La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó a Rodríguez González por autorizar de manera indebida un pago millonario a Radio y Televisión de Hidalgo. Esto cuando Francisco Olvera era el gobernador de esa entidad. Rodríguez González fue el funcionario de Sedesol y Sedatu en ser sancionado por los presuntos desvíos que esas dependencias hicieron entre 2014 y 2016, y desde entonces sonaba ya el nombre de Ramón Sosamontes Herrera Moro, quien podría ser el próximo en caer una larga lista de funcionarios corruptos de la Sedatu, y esto en la cruzada contra el hambre, y de ahí estos sinvergüenzas sustrajeron fondos importantes que nunca llegaron a su objetivo. Vamos a un corte 9:14. Preguntarle a la audiencia, ojalá nos responda, en el 55 18 77 60, 55 18 77 60, si Rosario Robles deberá purgar en prisión en el reclusorio femenil sur el caso de la estafa maestra. 55 18 77 60, 9:15. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2019.
instituciones y agrupaciones especializadas en arte, cultura, tradiciones, historia, filosofía o ciencias sociales podrán postular candidatas y candidatos hasta el 9 de agosto. Más información en foncaenlinea.cultura.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Muy pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las noticias más relevantes, gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:17, 55 18 77 60. Ojalá siga usted en esta sintonía. Dejamos a la Fiscalía General de la República, quien busca imputar a Rosario Robles por los desvíos de la estafa maestra, y estamos enlazados con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de los Diputados. En breve, como dijo ayer el presidente, será enviado el presupuesto a la Cámara de Origen o el paquete económico 2020. Le agradezco, presidenta diputada Patricia Terrazas, tome la llamada para ABC Radio 760 El Cuadrante y buenos días para usted. Muy buenos días, muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio que nos dan en ese medio tan escuchado en la Ciudad de México. Mire, si ayer la Reserva Federal estadounidense anunció, anteayer, el presidente, una disminución en la tasa de interés, lo cual ubica a la economía estadounidense en condición de recesión técnica, pues qué grave se hará ocultar en México que no estamos ya inmersos en una recesión. Este es un tema que, aunque no comparecerá primero en la Cámara Baja Arturo Herrera Gutiérrez, lo hará posteriormente y ubica en focos rojos o no, presidenta, a la economía mexicana. Bueno, nosotros había hecho primero que nada había hecho el secretario el compromiso de que el día de ayer, 29 de julio, presentarían los números del segundo trimestre. Y bueno, pues ayer estuvimos todo el día en espera de ese informe y bueno, pues hasta este momento no hemos recibido el informe. Nosotros esperamos cifras pues desalentadoras, esa es la realidad por todo lo que se ha venido viendo y también porque pues nosotros hemos estado sentados con empresas, hemos estado sentados con cámaras, con organizaciones de empresarios y todos, bueno, pues todos están con esa incertidumbre y pues el flujo que debería haber y la inversión pues no se ha dado, por más de que el presidente ha hecho los intentos de invitar a que se haga inversión privada, pues no se ha logrado porque pues no tienen certidumbre los empresarios. Entonces, mientras no haya certidumbre por parte de los inversionistas en México, pues la economía va a seguir estancada. Sin contar que también hemos visto que los proyectos del presidente no arrancan, o sea, estamos esperando que pueda arrancar sus proyectos emblema y que, bueno, por algunas circunstancias legales mal planeadas, pues no han arrancado. Entonces, pues también eso detiene la economía, detiene la inversión
y hace crecer la incertidumbre en el sector privado. Entonces, no estamos creciendo como esperamos. Creemos que hay un subejercicio que nosotros simplemente lo creemos porque mientras no tengamos cifras ya oficiales, pues no podemos hablar de cantidades específicamente. Pero bueno, pues esa es la situación. Seguimos esperando los números de la Secretaría de Hacienda para poder nosotros también tomar, hacer un planteamiento real desde la Cámara de Diputados y por qué no pedirle al secretario que nos acompañe para aclarar las citas que ahí no se han presentado. Aunque eso sería ingenuo, Presidenta, con todo respeto, dado que el partido oficial cuenta con mayoría y pues seguramente van a alzar la mano para evitar que comparezca el secretario, pero el secretario pidió recientemente a diputados y senadores revisar las iniciativas de carácter fiscal y financiero para garantizar que beneficien a la economía mexicana, y eso nos suena, Presidenta, como un discurso hueco. Bueno, pues nosotros no quisiéramos algo mejor. Con que sucediera eso sería genial. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en que tengamos comunicación más cercana con el secretario. Fue una de sus grandes promesas ahora que se le ratificó como secretario, de que estaría mucho más cercano de los legisladores, que estaría mucho más cercano del Congreso para tener mayor comunicación y que fueran sucediendo las cosas. Nosotros sí soñamos con tener un gobierno que le vaya bien, nosotros sí soñamos con tener un secretario que esté cerca del Congreso y nosotros soñamos con que vaya repuntando la economía en México. A un año, en pocos meses llegaremos al año, en diciembre, pero la proximidad del verdadero informe a la nación, al que pensamos debería asistir el presidente de la República, Presidenta, diputada, preguntarle si las propuestas, iniciativas económicas del presidente López Obrador han logrado en este periodo asegurar la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de las finanzas públicas y el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Bueno, el respeto al Banco de México se ha logrado, esa parte nosotros sí la aplaudimos. No hay certidumbre para la inversión, eso nos lo han dicho en muchas mesas, en foros que hemos estado con los que invierten en este país. Estamos viendo que hay un avance y esperemos que vaya creciendo un avance en contra de la corrupción, tanto de adentro como de fuera del gobierno. Y bueno, pues nosotros no aspiramos a más que le vaya bien a México. Esa parte, aunque seamos oposición, y te lo digo desde la oposición, queremos que le vaya bien a México porque tarde o temprano nos va a tocar a todos si las cosas no se hacen bien, si salen desde la mañanera o obedeciendo un tuit. Entonces no podemos estar entre la mañanera y el tuit para poder ir fincando nuestra certidumbre en este país. Las variables en la economía internacional, Presidenta, pues son desalentadoras. Una baja en la economía china por conflictos internos en Hong Kong, entre otras cosas, la recesión estadounidense, una pérdida en el crecimiento económico que culmina con la caída en la tasa prima que aplica por primera ocasión desde la recesión del 2008. Frente a esos factores exógenos, ¿cuáles son las perspectivas para la economía mexicana víspera que reciban ustedes el paquete económico? ¿Y qué tipo de paquete económico 2020 podría ser el más realista, Presidenta? Bueno, nosotros quisiéramos que llegara un paquete económico donde le diera un respiro a la economía. No nos han dado ni siquiera una rendija donde podamos nosotros observar qué es lo que viene. No nos han dicho nada. Nosotros esperamos que regresen algunas facilidades administrativas, por ejemplo, que regresara la compensación universal, eso sería uno de nuestros grandes deseos, la deducción inmediata de inversiones, que el decreto de la frontera no fuera un decreto, sino que fuera inserto en la ley. Nosotros quisiéramos también
que hubiera mayor certidumbre en cuanto a los indicadores, que los indicadores fueran indicadores más alentadores para que la economía fuera creciendo. Entonces, bueno, pues son de esas cosas que nosotros quisiéramos ver, pero bueno, pues también queremos muchas cosas para nuestro país, pero con que vaya la inversión doméstica creciendo, con eso nosotros sentimos satisfechos. Que la inversión que tiene anunciado el gobierno que ya vaya caminando, que vaya soltando el crédito, que vaya soltando la inversión, que las licitaciones sí se den, que ayer con el anuncio del secretario que eso iba a suceder, bueno, pues también nosotros tenemos esperanza que efectivamente no sea un discurso, que efectivamente se vaya a la práctica. Entonces, inversión extranjera, con dudas porque también, sí, pese a que todos estamos de acuerdo que haya un incremento en los salarios mínimos, Presidenta, cuando esto se da de manera arbitraria, se desalienta la inversión y estos vuelan hacia otros mercados, como puede ser el mismo chino, el centroamericano y en algunos casos sudamericano. Así es. Nosotros esperamos de que sea algo mucho más. Híjole, fíjate que te voy a tener que colgar, discúlpame mucho. No, le agradezco, Presidenta, nos tome en consideración en el 760 del cuadrante. Esperamos una nueva entrevista con usted como titular de la Comisión de Hacienda de los Diputados y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Pues es la voz de la Presidenta de la Comisión de Hacienda por el PAN y ella coincide en algo. La autonomía del Banco de México es real. Las reservas internacionales no se tocan, porque el Banco de México es el cual ofrece certidumbre al flujo de inversión extranjera y reconoce también la campaña en contra de la corrupción con repercusiones internas y externas, pero pide al Ejecutivo Federal ser más claro en el manejo de las finanzas públicas en grandes rasgos, víspera que el Ejecutivo Federal envíe al Legislativo el paquete económico 2020, entre otras cosas. 9:27 y el subejercicio es un tema que el gobierno federal debe tomar en consideración. Esto significa algo tan claro cuando en la hacienda pública se retiene una partida porque las dependencias no saben aplicar las reglas de operación. Y si eso sucede, tal vez la hacienda pública se enriquece, pero el país que requiere tantas obras de infraestructura para combate a la pobreza no se ven reflejadas. 9:28, seguimos en una pausa, pero una vez que Arturo Herrera pasó su primer examen ante los diputados, como dijo el Sol de México recientemente, por lo menos así posó en la foto y con 22 votos a favor y 6 en contra, al asegurar la ratificación de su nombramiento, Arturo Herrera se comprometió a ello, velar por una transparencia de las finanzas públicas. 9:28. Buenos días. En efecto, este 2019, el antorchismo nacional cumple 45 años de trabajo y de lucha organizada en todo el país. En estos años se han aterrizado cientos de proyectos y apoyos que han venido a beneficiar a familias humildes de todo el país. En lo que respecta al estado de Nuevo León, la organización llegó hace más de 30 años, a lo que hoy es la zona metropolitana de Monterrey, a organizar a los pobres de la zona que se encontraban aglomerados en las orillas de los municipios de Escobedo, García, Santa Catarina, por mencionar algunos. Y se comenzó por ir a reunir a la gente y luchar por sus demandas. Cabe señalar que el estado de Nuevo León ha ido en constante crecimiento, ya que por sus condiciones de ser una zona industrial, pero a la vez también un generador de pobreza alarmante. Antorcha en la entidad ha entregado más de 1,500 paquetes de materiales para mejoramiento a la vivienda. Se aterrizó la construcción de un albergue cultural en la localidad de San Fernando, en el municipio de Galeana, localizado al sur del estado. La construcción del inmueble de la Escuela Preparatoria Licenciado José Ponciano Arriaga Leija, asignaciones de lotes y entre otras cosas. Entre otras cosas, en la información nacional, 9:30. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales. Serán varios encuentros en diversas ciudades del país. Más información de fechas y sedes en el micrositio de la comisión en www.diputados.gov.mx/CRH Foros Agua. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Sufre usted angustia, ansiedad, depresión, celos o cualquier otro malestar emocional? Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. 42 años ofreciendo una solución a los problemas emocionales. Junta Pública de Información. Domingo 4 de agosto a las 11:30 horas en el Teatro Metropolitan. Independencia número 90, Colonia Centro. Informes al 5539, 5551 y 52. Las 24 horas. Entrada libre. Regresa a clases con ABC Radio. A ti, pequeño local, pequeño comerciante. Anúnciate con nosotros en este regreso a clases. Llama al 3640-5210. 3640-5210. Llegamos a tus clientes. ABC Radio, 760 AM. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:32. Con el presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 21 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó la polémica Ley Garrote, mediante la cual se endurecen las penas para impedir la ejecución de obras públicas o realizar bloqueos de calles. Vía telefónica es, insisto, el senador Julián Rementería por Veracruz de Acción Nacional. Senador, le agradezco, tome usted esta llamada para el 760 del Cuadrante y buenos días para usted. ¿Qué tal? Muy bueno. Mucho gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todo el auditorio. Efectivamente, apenas hace unas cuantas horas, fue que se aprobó esto, que nos parece pues un atropello a las libertades que además están consideradas en la Carta Magna de la Constitución de la República. ¿Es compatible con un gobierno de las izquierdas? Pues podría ser tal vez de la tesitura de Stalin o por qué no decir Nicolae Ceausescu de Rumanía, aplicar una ley Garrote en aquel momento, pero un gobierno de izquierdas como encabeza los destinos de Tabasco, repito, ¿es compatible esa disposición? No, por supuesto que no. Tampoco creo que sea un gobierno de izquierda ni de derecha, más bien es un gobierno que pareciera que no tiene rumbo, el de Tabasco y además el de México, el del gobierno de México. Me parece más bien que esta acción que se da allí en Tabasco hay que inscribirla en una estrategia que ya parece nacional, en donde se están destruyendo las instituciones que sirven de contrapeso en las actuaciones del gobierno en varios ámbitos, en educación, en economía, digamos que en las mediciones, en los temas de trabajo. En fin, en la propia Comisión Reguladora de Energía, cosas que se han venido dando, el Coneval y otras instituciones que se han venido destruyendo con tal de que no haya voces disidentes distintas a las que el presidente pueda autorizar o a lo que él quiera decir. Y en el caso de las manifestaciones parece que por ahí esa es la ruta. La gran intolerancia de este gobierno, que se dice izquierdas, pero que ni siquiera pudiera parecer que lo es así, es más bien un gobierno populista, un gobierno ineficiente, un gobierno que no logra articular acciones que puedan tener la posibilidad de sacar a México los grandes problemas que enfrentamos. Hoy el tema de la economía parece que ya el propio presidente está intentando buscar culpables donde no lo hay y lo que hay que decir es que los desastres que se pudieran venir para México en materia económica, que ojalá no sucedieran y nos equivocáramos, pues los culpables están ahí, están en el gobierno, en las políticas públicas mal implementadas, como lo del aeropuerto, como lo de Dos Bocas, como lo del famoso Tren Maya, como todas estas licitaciones que no se hacen y que se entregan los contratos de manera directa, el pleito de COSAFE con TransCanada, en fin, una serie de acciones que han simplemente acabado con la confianza del inversionista extranjero y nacional. Y me parece a mí que lo de Tabasco, como en el caso, en otra materia, pero el caso en Baja California, con el tema de la ampliación del mandato al gobernador electo, pues lo que tenemos es simplemente una muestra de intolerancia, de falta de respeto a las instituciones
Y además, promovida ¿por quién? Por quien de alguna manera fue durante años el rey de las manifestaciones, que es el hoy presidente de México, ¿no? Allá en 96 recordamos que con Tolete fue recibido por la fuerza pública y así se observó en el escenario nacional. Pero otro tema que habla, o tal vez corrobore o no lo que usted nos dice, senador, es la propuesta de un señor Ángel Carrizales para, como diera lugar, y tal vez inmerso en esa misma condición, llegar a un sector estratégico para el gobierno en un momento en que ese sector energético se cuestiona por algunas decisiones asumidas en este gobierno. Sí, ese es el caso de Ángel Carrizales, que es muy famoso, pero igual el de los otros que ya se nombraron, que los nombró el presidente de manera, pues digamos, unilateral, sin atender a las responsabilidades grandes que puedan tener, que la gente... Lo que muestra es simplemente el poder poner a incondicionales, a verdaderos incondicionales, órganos de gobierno que tienen que ser como órganos reguladores y en otros casos contrapeso para poder conducir las políticas económicas del país. El caso, por ejemplo, muy sonado últimamente el Coneval, lo que está mostrando es simplemente la función del Coneval es fundamentalmente evaluar la política social y, bueno, la eficiencia o la eficacia de los programas, y no está funcionando bien, y bueno, pues lo que primero que se ocurre es correr al director. Y eso, bueno, pues tiene que ver también con poner, como Ángel Carrizales, a gente que pudiera tener preparación, que pudiera tener, digamos, que hasta buenas intenciones, pero no tiene más absoluta regular. Y hablando de materia, es probablemente digamos que el rubro más importante que tiene nuestro país y del cual depende, pues, entre otras cosas, si no se hacen bien, pues todos los asuntos que se tienen ahí, está la calificación, la deuda soberana de todo el país, porque tendríamos problemas muy fuertes en Pemex. Entonces, el de poner gente, poner sus padres, sus amigos, sus incondicionales, pues hoy lo que vemos que es que está dando malísimos resultados y el país pues se va empinando cada día más con mucha preocupación de toda la población y por supuesto de los inversionistas que se alejan de la posibilidad de invertir hasta que no vean que haya un cambio que permita ofrecer un nuevo rumbo a los destinos de México. Y el asunto de Tabasco pues tiene que ver con eso, con intolerancia, con proponer una ley garrote como todo mundo la ha llamado, y que al final de cuentas lo que hace es simplemente en esta frontera tan delgada entre cumplir la ley o no en una manifestación, pretenden simplemente impedir aquello que ellos consideren que pudiera estar afectando el orden público o que vaya contra una obra pública. Pues por supuesto que la gente tiene derecho a manifestarse, se lo debemos de garantizar y no importa contra qué, puede ser contra una obra pública, puede ser contra cualquier otra circunstancia que vea del gobierno que no le guste, así tiene que ser y así se tiene que garantizar y además así está establecido en la Constitución. Oiga, permítame regresar al caso del joven Carrizales. Él perteneció al equipo de ayudantía de seguridad del ex candidato presidencial, pero en la segunda ocasión finalmente se impuso, o háganos memoria, senador, ¿se impuso la decisión del Ejecutivo? Sí, pero no en la persona de él. Él ahora lo están proponiendo para consejero de Pemex. Y entonces, bueno, aquí es donde está atorado el asunto porque, a diferencia de la Comisión Reguladora de Energía, en los puestos para el consejero de Pemex tiene que necesariamente ser propuesta otra persona, no es otra terna, como era y entonces en un juego de palabras, el presidente proponía a este Carrizales, a este joven Carrizales, nada más cambiando algún nombre, pero iba en la misma terna. Al final, el asunto era que se tenía que mandar una nueva terna, cambiando un nombre, cambiaba la terna. Ahora, cuando hablamos solo de persona, de manera uninominal, al cambiar, tiene que cambiar necesariamente el nombre, no puede ser de otra manera. En el fondo lo que está, no es Ángel Carrizales, en el fondo lo que está es una intención clara de poner a sus incondicionales para hacer con las instituciones lo que le venga en gana. Y eso de ninguna manera es una buena noticia para el país y por supuesto que los inversionistas, los agentes económicos que no atienden pues a ideología, sino a condiciones de mercado para desarrollar, para generar empleo, pues lo advierten y por supuesto que con cautela están viendo qué es lo que está pasando en México y de momento pues no hay esa determinación de invertir y por eso los resultados económicos tan magros que se está teniendo, donde ya se vio que en este primer semestre pues ese crecimiento fue cero, ¿no? Y en estos dos temas finales,
Dos temas finales, senador. Usted adujo al artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos para que la propuesta fuera rechazada por segunda ocasión y cree al final que ese criterio permeará entre sus similares de escaño. Yo pienso que sí, porque, bueno, claramente el caso de Ángel Carrizales, pues es muy sonado, el que haya, pues, digamos que ayudar a campaña, pues, parte de suficiente para un puesto en una empresa, en la empresa más importante de ese país, que al final necesita gente experimental. Finalmente, senador, ¿y Veracruz cómo está? No les importa. ¿Perdón? Finalmente, senador, su entidad de origen, Veracruz, ¿cómo la puede describir también a un año, bueno, menos de un año, del cambio de poderes y una nueva alternancia en esa entidad? No escuché el principio, perdóname. Sí, Veracruz, su entidad de origen, ¿cómo la ubica en lo político, económico y social después de varios 9, casi 10 meses de una nueva alternancia? Pues lamentablemente las condiciones son muy similares y no peores, porque en el caso de Veracruz vemos a un gobernador que no tiene rumbo, que no pareciera que tiene un plan, no sabe realmente cómo enfrentar los problemas y tan grandes que tiene Veracruz, y hoy lo que escuchamos es simplemente pues malas noticias en muchos de los ámbitos. En Veracruz las cosas no están para nada bien, me parece que el saldo ha sido pues negativo, y bueno, prueba de ello, ahí están los estudios de opinión que se hacen por diferentes casas encuestadoras, en donde viene cayendo estrepitosa el reconocimiento, la aceptación del gobernador, si es que una vez lo tuvo. Aquí lo que pasó en Veracruz, como en muchos lugares, hablando por ejemplo de distritos electorales, la composición del Congreso, en la Cámara de Diputados a nivel federal o la Cámara de Senadores, que ganaron personas que pues no tenían, digamos que las capacidades, como en el caso del gobernador de Veracruz, y que se enfrentan con la realidad de gobernar un estado de 8 millones de personas, y bueno, pues tiene una complejidad enorme, y bueno, pues la persona no está preparada, y entonces los que pagamos el plato somos todos los veracruzanos, que no tiene estrategia ni en educación, ni en seguridad, por supuesto que tampoco la tiene en salud, y hoy pues en Veracruz estamos padeciendo toda esta condición, y ya no hablemos de la opacidad, que la opacidad campea en el estado de Veracruz, las licitaciones no se llevan a cabo de manera adecuada, no se conocen los reportes de a quién se compra, a qué precio se compra, en fin, muchas cosas que dijeron que iban a combatir, que dijeron que iban a ser diferentes, y no son diferentes, son peores. Senador Julen Rementería, le agradezco, nos tome esta llamada telefónica con el 760 al cuadrante, le escuchan allá en su entidad de origen, en Córdoba, Orizaba, y a través del Combo FM en Veracruz, Boca del Río y la capital. Gracias por esta comunicación, senador por Acción Nacional, Julen Rementería. Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo muy al auditorio de México y por supuesto de Veracruz. Muchísimas gracias. Fue el senador Julen Rementería, grave acusación contra las autoridades veracruzanas. Allá estaremos el próximo lunes 12 de agosto, y en una entrevista que Cuitláhuac García dará a ABC Radio 760 al cuadrante respondiendo a este y otros temas. 9:43, no se vaya, 5518-7760. Enviamos un saludo a EXA, ya a ABC Radio, el Centro Tabasco, y si nos escucha en este momento en EXA, ojalá nos diga cuál es la visión del el tabasqueño respecto a la denominada Ley Garrote. Vamos a buscar en la semana al Ejecutivo Estatal para que responda a ese y otros temas. Son las 9:44. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio. ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el norte, Mexicali, Baja California, 940 AM.
820 AM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El tema de un consejero de Pemex, como decía el senador Julen Rementería, permea en el ánimo de los senadores de la República, y por ello él en su cuenta de Twitter le pidió al senador @Martí Batres actuar como representante del Senado y no como militante de Morena. Le dice: haga valer la ley y defienda las facultades que tenemos, pues la capacidad para impugnar la propuesta del presidente es única y exclusivamente suya. El tema, amigas y amigos, no sé, en la perspectiva de ustedes, las reacciones de la audiencia y quienes lo dejan ver en Twitter son, pues entonces, que el PRIAN designen a gente honorable como lo hicieron en otros años. Tal vez tengan razón. Ninguno de los consejeros de Pemex tuvo la visión de cuestionar a Lozoya Austin cuando éste ostentó el cargo de titular. Entonces, ¿para qué pagamos como contribuyentes a los consejeros de Pemex si no pueden detectar en tiempo y forma una irregularidad como la de Lozoya Austin? Y estos consejeros trabajaban a diestra y siniestra cuando Lozoya Austin y su relevo en Pemex ahí se desempeñaron y nunca detectaron una sola irregularidad. 9:46. Ahora estamos enlazados con Carol Arriaga. Invita Morena a la presentación del periódico Regeneración. La Secretaría Nacional de las Mujeres, a través de Carol Arriaga, así se expone, y le agradezco a Carol Arriaga, titular de las Mujeres por Morena, nos tome esta llamada. Buenos días para usted, Carol. Gracias por platicar con ABC Radio 760. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted y todo su auditorio. ¿A cuánto asciende el total de mujeres de similares de género que forman parte del padrón de Morena, y cómo incidirá el voto de las mujeres de Morena en la elección de la futura o futuro dirigente nacional en noviembre? Bien, pues fíjate que es una pregunta muy interesante, porque nosotros en nuestros estatutos planteamos ya la paridad, los reformamos en agosto de 2018, y estamos planteando la paridad en los comités ejecutivos estatales, en la paridad en el Comité Ejecutivo Nacional, pero además en nuestro protocolo para la paz política o contra la violencia hacia las mujeres, Morena plantea la paridad en todos los órganos. ¿Esto qué significa? Que no solamente entra en los comités, que son los órganos ejecutivos, sino también los consejos y el órgano de elecciones, que es la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y por supuesto el ahora Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, pues es un punto muy importante, porque marca una nueva era en el partido, pero también una nueva era en la manera de hacer política, ¿no? O sea, para nosotras las mujeres hacer política ha sido mucho más difícil que para los hombres, porque han sido espacios reservados o muy masculinizados, muy patriarcales, y nosotras creemos que tiene que cambiar la forma en que tradicionalmente se ha hecho política. Ya sentamos las bases para la cuarta transformación, pero ahora tenemos que ir pensando en una quinta transformación, o sea, consolidar la cuarta, pero ya ir vislumbrando una quinta transformación, pues que será feminista o no será. Decía usted hace un año, previo a la elección, no nos manden a territorios de sacrificio. La figura de paridad de género ayuda, pero no ha sido suficiente en política. ¿Se mantiene ese discurso a la fecha? Sí, por supuesto, creo que es muy importante en ese sentido que empecemos a vislumbrar que la próxima persona que ocupe la presidencia del partido pues sea una mujer, porque ya hemos tenido dos hombres. El primero fue Martí Batres, hoy senador, y el segundo fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, y entonces ya es tiempo de que el partido sea dirigido por primera vez por una mujer. Entonces, abre una preferencia de las mujeres en favor de Berta Luján. Berta ha manifestado su interés, pero también hay otras
mujeres que pudieran ser. La misma secretaria general que ahora está ejerciendo en funciones de presidenta también es otra persona que ha manifestado su interés y creo que ya el partido lo deberá de determinar en su momento, ¿no? Todavía no hemos abierto el periodo de elecciones, a pesar de que ya hay muchísimo movimiento y mucha expectativa al respecto. Todavía oficialmente no hemos entrado a esos periodos. Es mayor la afiliación, en la insistencia, Carol Arriaga, secretaria de Mujeres en Morena, de similares de género que varones, es decir, ¿imperaría el voto de ustedes por el de los caballeros? Sí, nosotras somos un poco más de la mitad de la militancia, igual que somos un poco más de la mitad de la población. También en el padrón hay un poco más de mujeres que de hombres. Así es, entonces es muy importante cuidar ese voto. Con relación a este proceso, ¿cuándo iniciará? Otros partidos también han anunciado su método de elección de aspirantes, cuestionado o no, pero ¿cuándo formalmente inicia el proceso de renovación del Comité Nacional de Morena? En los estatutos está planteado que el Comité Ejecutivo Nacional se va a renovar el 20 de noviembre. En esa habrá una precampaña, una campaña nacional para llegar a la elección del 20 de noviembre. En nuestros estatutos no está prevista esta figura de la campaña. De hecho, yo cuando llegué a ser secretaria, realmente nadie hizo campaña, no se hizo propiamente una campaña y no se tiene estipulado ni en cuestión de gastos ni mucho menos. O sea, ha sido un proceso que se ha dado de manera mucho más auténtica y interesante, ¿no? Finalmente también obedece a que somos un partido nuevo. De acuerdo. En síntesis, las mujeres, sus similares de género, serán el fiel de la balanza en la contienda del 20 de noviembre. Díganos qué programas sociales aplica su secretaría en atención a las mujeres más vulnerables y ahora que se promueve una legislación para que sea más severa las penas frente a los feminicidios en la Ciudad de México y en otras entidades. Sí, en realidad la Secretaría de Mujeres del partido no tiene a su cargo programas sociales porque somos un partido político, no tenemos esa función de llevar a cabo programas sociales. Sin embargo, lo que sí hacemos es trabajar básicamente sobre 3 líneas con el presupuesto etiquetado que tenemos, que es la difusión, la investigación y la formación y capacitación en temas de derechos de las mujeres, de liderazgo político, de empoderamiento, de participación política de las mujeres. Y en ese sentido, el día de ayer presentamos el periódico feminista La Regeneración con la secretaria general, Jacob Polemski, y también llevamos a cabo un programa de capacitación que se llama Mujeres y Paz, que busca el empoderamiento y la participación de las mujeres en la toma de decisiones y específicamente en el tema de la paz, ¿no? El país ha sido muy violento, nosotros no queremos de hablar de violencia, sino lo contrario a la violencia es la paz y es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que México necesita para regenerar el tejido social, ¿no? Que está tan dañado. En ese sentido, recientemente pronunció usted en nombre de las mujeres de Morena por comprometerlas a la cruzada por la paz en el país, que por igual en Chihuahua, Sonora, Ciudad de México manifiestan eso, una situación de vulnerabilidad para las mujeres. Dice es promover la participación de ellas en la vida política y social del país. ¿Cómo? Mira, los espacios de decisiones, repito, han sido muy masculinos, han estado cooptados por hombres, son los hombres quienes han tomado la pauta. Y entonces el gran reto que tenemos ahora las mujeres es participar de otra manera. Mira, cuando el periódico Regeneración, el primer periódico Regeneración del Partido Liberal Mexicano, con los hermanos Flores Magón, las mujeres, ¿cuál era su participación? La participación de las mujeres era distribuir el periódico y recaudar fondos y apoyar y preparar los alimentos, ¿no? Esa era la participación
participación de las mujeres, que claro que es muy importante, pero no estaban teniendo incidencia directa en la toma de decisiones. Esa realidad que vivieron los hermanos Flores Magón e inclusive la poca visibilidad que se le dio en su momento a grandes figuras y que inclusive apoyaron a los hermanos Flores, como fue Emma Goldman, pues no tenían esa visibilidad, y las mujeres, la participación, inclusive ellos los dicen, las niñas vendían el periódico, ¿no? Esa participación que se dio en aquellos años, pues no es muy distante, no es muy diferente a la que ahora a veces vivimos, ¿no? Las mujeres estamos ahí, pero estamos detrás, preparando, apoyando, ayudando, pero no estamos tomando las decisiones. ¿Y qué es lo que se necesita y por qué son, por ejemplo, las capacitaciones? Pues las capacitaciones buscan elevar la autoestima de las mujeres, darles herramientas para tener más seguridad en sí mismas, para tomar el micrófono, para poder empezar a armar un discurso, formarlas políticamente para que tengan algo que decir, pero también las herramientas para decirlo y cómo decirlo, ¿no? De manera asertiva, de forma estratégica, que aprendan a negociar. Entonces, en eso se basan las actividades de capacitación y formación, y eso es lo que propiciamos en las mujeres, ¿no? Y lo hacemos con mujeres de la ciudad, pero también lo hemos hecho con mujeres indígenas, con mujeres rurales, que viven otra realidad, pero finalmente comparten los mismos problemas. Y ahora el reto es de que las mujeres no queremos cometer los mismos errores que han estado cometiendo los hombres a lo largo de todo este periodo, porque pues México y el mundo ha sido un país dominado por hombres, y pues encontramos muchísimos problemas sociales, económicos y políticos que finalmente son reflejo de una cultura patriarcal y de la forma de ser y de pensar de los hombres. Agradecer a Carol Arriaga de esta intervención del periódico Regeneración. Ojalá pronto nos visite en el estudio, y buenos días para usted. Muchísimas gracias, claro que sí, un abrazo para ti y tu auditorio. Información nacional. Así es, fruto de las gestiones y de la lucha reciente que ha encabezado el dirigente estatal del movimiento antorchista en Quintana Roo, Daniel Osorio García, ante la Secretaría del Bienestar, ante Sedesol, este fin de semana se llevó a cabo el Censo del Bienestar en la colonia Unidad Antorchista de la ciudad de Chetumal. Al no tener una respuesta concreta a la petición de que se incluya a las familias antorchistas a los diferentes programas sociales, se hizo necesario realizar una manifestación de denuncia pública a través de un mitin frente a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar. A dicha manifestación acudieron más de 200 personas, representando a sus colonias y comunidades procedentes de los diferentes municipios del estado de Quintana Roo. Gracias a esto, ya se empezó a dar cumplimiento a los acuerdos tomados con las autoridades de dicha dependencia, en el sentido de que serán incluidas en dichos programas federales las familias que no habían sido contempladas como beneficiarias. Hasta ahí la información, 9:58, y deseo un espacio espléndido al Ángel de la Salud, a su equipo de colaboradores. Gracias a Vania, gracias al ingeniero por su apoyo, al colega Federico, y lo más importante, el actor de la noticia en ABC es usted. Son ustedes, amigas y amigos de la audiencia. Buen día, 9:58.